Hola mis hermanos, Dios les bendiga mucho. En esta oportunidad eh, me tocó dar la palabra y le puse como título, Dios le da sentido a mi vida. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe, quien respalde en esta hora su palabra y Él haga como Él quiere. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, Señor. En primer lugar, Dios mío, gracias por la vida, Señor. Gracias porque tú soplas cada día sobre nosotros aliento de vida, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor. Con cada uno de nosotros eres tú quien nos ayuda. Gracias por las fuerzas que son renovadas cada día, Señor, en cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos consuela, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos anima muchas veces, quien nos ayuda, Señor. Es el ayudador, el consolador, Padre eterno. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te pido que seas tú tomando control en todo momento, Señor. Que seas tú, Padre eterno, quien hable por medio de mí. Dios mío, tú sabes y solo tú eres quien conoce el corazón y las intenciones de nuestros corazones, Señor. Ante tu presencia nada es oculto, Padre eterno. Y sé que tú has puesto, Señor, esta palabra en mi corazón porque tú tienes un propósito, Padre. Que esto llegue, Señor, sin importar la distancia, sin importar muchas veces hasta los países, Señor. Que esto llegue, Señor, y que tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, sea plantada en aquellos corazones también que aún no conocen a tu Hijo amado Jesucristo. Dios mío, ten misericordia, Padre eterno. Y sé tú también con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, fortaleciéndonos mediante tu palabra, renovando nuestra fuerza, Señor, y aumentando cada una de nuestras fe, Señor. Que esta palabra, Padre eterno, te lo pido, Señor, humildemente, mi Dios, que esta palabra sea de mucha bendición, Señor, de mucha bendición, y seas tú levantando, Señor, y fortaleciendo a todo aquel que ha caído, Señor, porque tú eres fiel y poderoso. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. El título es Dios le da sentido a mi vida. Amén. En esta oportunidad les quiero hablar sobre una vivencia que experimenté en la carne, por la cual me empujó y fue como el punto de partida para empezar a buscar a Dios con todas mis fuerzas. Y como dice su palabra, y en este caso se cumple en mi vida, se cumplió en mi vida y se sigue cumpliendo, que está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Les invito a leer la Biblia en el nombre del Señor. Amén. Dice capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clamé a Dios cuando pasé por esta prueba. Clamé a Dios y Él me respondió. Y cumplió su palabra, lo que dice ahí. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando más lo necesitaba y anhelaba conocerlo, el Señor se manifestó a mi vida de una manera tan sobrenatural. Yo siempre creía en Dios, siempre
desde pequeñita siempre he creído en Dios y reconocía de que Él existía por todo lo que, por lo básico especialmente, pero no sabía mucho más allá. No tenía idea que existía el Espíritu Santo, no tenía idea cuáles eran las promesas de Dios, no lo conocía en lo profundo. Amén. Y entonces cuando empecé yo a clamar al Señor, a pedirle ayuda, porque muchas veces el Señor muchas veces nos llama con lazos de amor y no le hacemos caso. Y hay veces que el Señor utiliza situaciones para que podamos volvernos a Él y reconocer que solo por la gracia de Dios y su amor infinito es por el cual podemos vencer muchas batallas que muchas veces se presentan en nuestras vidas. Amén. Y en esta ocasión yo le doy muchas gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí y de mi familia, porque esta enfermedad que a mí me sucedió después de que mi hijo nació. Muy pocas veces hablo de esto, pero el Señor sabe por qué hace las cosas y los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe por qué está permitiendo de que yo hable de esto en este momento. Amén. Cuando mi hijo tenía 4 mesecitos de nacido, exactamente, me dio una crisis de ansiedad. Yo en ese momento la verdad que no tenía ni idea qué significaba esa enfermedad, ni siquiera sabía que existía. Yo pensaba que el problema era yo, o sea que el problema era yo misma, que no le encontraba respuesta a lo que yo sentía en ese momento. Y traté de luchar por un buen tiempo con mis propias fuerzas, siendo que mis fuerzas son limitadas. Yo luchaba con mis propias fuerzas porque en realidad pensaba que eran quizás cosas solo mías. No sabía y no reconocía que estaba atravesando por una enfermedad. Y como mucho algunos piensan que, bueno, en este caso, por ejemplo, la depresión, piensan que es algo de personas ociosas o es algo de que te da por ser ociosa, por floja, y no es así. Es una enfermedad que también se trata, es una enfermedad que es como otras enfermedades. Amén. Y en ese momento no voy a entrar mucho en detalles, pero voy a contarle específicamente a lo que quiero llegar. Amén. En ese momento pasaban muchos pensamientos malos por mi mente. Hay veces que yo decía así como Job, le dijo a Dios que no estaba en sí mismo, que no era él. Hay veces que yo sentía que no era yo decía, yo no soy así. Yo cuando venían esas crisis yo decía, yo soy una mujer sana, yo nunca he sufrido de estas cosas. Pero lamentablemente me tocó atravesar y fui muy chica y la verdad que no sabía cómo enfrentarlo. Amén. Yo trataba de hacerlo lo menos notorio posible, porque que muchas veces la gente, no todos te comprenden o algunos dicen, oh, esta está loca, no sé. Pero yo trataba de hacerlo lo menos notorio posible, pero por dentro yo estaba deshecha, porque solo yo sabía todo lo que estaba experimentando en ese momento. Amén. Estaba sin esperanza. Pasaban pensamientos por mi mente que quizás nunca iba a salir de eso.
muchas veces el levantarse era como chuta, hay como que enfrentar un día más, como un reto, era como un reto para mí cada día. Y trataba de solo guardármelo para mí porque, como le decía, pensaba que era algo mío. Amén. Y en realidad lo que más me dolía era que mi hijo era pequeño y yo decía, no me sentía capaz de quizás en ese estado criar a un hijo pequeñito, y entonces era lo que más me dolía porque él era chiquitito y me necesitaba a su madre sana. Amén. Me quiebro un poco porque, disculpe, porque recuerdo todo lo que pasé y recuerdo que, o sea, yo creía en el Señor, yo sabía que el Señor existía, sabía sobre su Hijo Jesucristo. Pero en ese momento yo creo que muchas personas nos bloqueamos, no estamos con nuestro 100% trabajando en ese sentido, porque la mente es muy poderosa y todo está aquí, todo está aquí. Amén. Hasta que un día el Señor, en su infinita misericordia, recuerdo que usó a una amiga, siendo ella sin ser cristiana, sin congregarse, sin quizás llevar una vida entregada al Señor, sin nada de eso, me dio una palabra. Amén. Y siempre me acuerdo de ella y yo le doy gracias a Dios porque Dios sabe cómo Él hace las cosas. Amén. En su infinita misericordia, en su soberanía, Él sabe en qué momento Él te ayuda. Amén. Ella me dio una palabra. En ese momento yo tenía hambre y sed de Dios, porque la verdad es que nada tomaba sentido en mi vida. Yo no me sentía bien. Amén. Y leí lo que ella me había dicho. Me dijo, si no más recuerdo, me dijo que buscara en Mateo. Y yo leí lo que decía en Mateo. Luego, al poco tiempo, yo compré mi Biblia, que es esta, que la tengo ya, a ver, como 6 años más o menos. Es esta la Biblia. Y en la parte de atrás, desde que la leí, o sea, cuando yo compré la Biblia, yo estaba muy emocionada porque sabía que en el Señor había esperanza. Porque ya antes de eso había empezado a refugiarme en Dios, a empezar a orar, a pedirle que cada mañana, que como era el enfrentar un reto, un desafío, cada mañana entonces yo le pedía en las mañanas que por favor me ayudara y empecé a buscar del Señor. Y como dije al principio, yo clamé al Señor y Él me escuchó. Amén. Y yo estaba muy emocionada, muy esperanzada y por eso mismo compré la Biblia y empecé a leer. Y recuerdo muy claramente que leí la parte de atrás, que empecé a leer, a ver lo que decía adelante, o sea, sin empezar a leer todavía ni Génesis ni nada. Y como que me fui para atrás y dice, la Biblia contiene sabiduría, aliento, desde el principio. Un libro para la vida diaria, dice. Las indicaciones que buscas para vivir una vida en paz están en este libro. Los que lo han leído descubrieron cómo cambiar su manera de pensar para entonces cambiar su manera de vivir por medio de la palabra de Dios. La Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza y le da un nuevo rumbo a la vida. Ningún otro libro en la historia de la humanidad
ha transformado a tantas personas, tú también puedes encontrar la manera de vivir una vida con sentido. Amén. Y era lo que yo buscaba. Yo buscaba aliento, esperanza y sabiduría. Pero entre esos tres, más esperanza. Era lo que yo buscaba. Yo quería tener esperanza, yo quería algo que le dé sentido a mi vida. Amén. Y después de leer esto, aún más me motivé. Me motivé más porque decía que tú, o sea, lo que llevaba escrito, tú también puedes encontrar la manera de vivir una vida con sentido en Dios. Amén. Entonces empecé a leer emocionada, empecé a leer la palabra del Señor. Y entendí, comprendí y sabía que con Dios hay esperanza. Y sé que Dios tiene todo bajo control. Amén. Les invito a leer Salmos capítulo 46. Todo el capítulo 46 en Salmos. Y de a poquito empecé a conocer más cosas del Señor, más promesas del Señor, más palabras, y en especial Salmos y Proverbios fue uno de los libros que empecé a leer más y encontraba que me animaban a seguir adelante luchando. Y así como este Salmo, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, mire lo que nos dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y era todo lo que yo buscaba. En quién refugiarme, en quién encontrar fuerzas, quien sea mi amparo y mi fortaleza, quien me comprenda. Amén. Entonces yo desde ese momento podía descansar segura en el Señor, confiando de que, como les decía, que Él es mi amparo y mi fortaleza. Amén. Y que Él tiene todo bajo control, que nada se escapa de sus manos. Amén. Que aunque, como dice aquí, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, Dios tiene todo bajo control. No va a permitir que nos pase cosas o no nos va a dar, como dice también la palabra en otra parte, que no nos va a dar mayor carga de la cual podamos llevar. Amén. Cuando empezaron y habían veces que aún seguían las crisis, y cuando venían las crisis, yo las empezaba a enfrentar con la palabra de Dios. Como está en Hebreos, les invito a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. La palabra del Señor lo dice. Todo con la palabra.
todo. Y venían ese sentimiento de angustia, de desesperación, de tristeza, de soledad, de inseguridades. Entonces yo empezaba a afrontarlos con la palabra del Señor porque ya había leído varios versículos me los empezaba a grabar. Los que más me llamaban la atención me los grababa, me forzaba por grabármelo. Y siempre venía esto a mi mente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Amén. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre venía eso a mi mente, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre decía, más poderoso eres tú, Señor. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y cada día me aferraba más al Señor, confiaba más al Señor. Quizás venían aún esas crisis, quizás aún yo sentía eso, pero me sentía más fortalecida en el Señor. Era como una niñita que busca siempre el refugio de papá, y era así, era tal cual. Yo era como que venía, es como que una niñita empieza a sentir miedo y el ir y correr hacia los brazos del Padre es donde encuentra su seguridad, su refugio, y era así. Yo cuando tenía que afrontar esas crisis, yo corría a los brazos de Dios, de mi Padre, y me refugiaba en Él, y en Él me sentía segura. Amén. Y me sigo sintiendo segura. Amén. Empezaba a saber el significado, a conocer más de Dios cada día, y el verdadero significado y en lo profundo del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Amén. Hay muchas personas que conocen que Jesucristo dio su vida en nosotros, pero no saben más allá, en lo profundo, qué es lo que verdaderamente significa, o qué es lo que verdaderamente el Señor, todo lo que Él sufrió, o todo lo que el Señor pagó, y que fue completamente todos nuestros pecados. Amén. Hay muchas personas que no sabían, como en ese caso era yo no sabía, sabía que Cristo había muerto por mí, sabía que Cristo había entregado su vida por mis pecados, pero no tenía idea más allá de lo que significaba, de qué es lo que el Señor buscaba de cada uno de nosotros, o cuáles eran las promesas que el Señor tenía para sus hijos. Amén. Y yo digo que Dios tuvo misericordia. Amén. Yo le doy muchas gracias al Señor porque desde que lo conocí, y como le puse el título a esta palabra, Dios le da sentido a mi vida. Dios empezó a darle sentido a mi vida. Amén. Y le sigue dando sentido a mi vida, porque el Señor es el único que hace que yo permanezca así, con esa esperanza, con ese ánimo de seguir adelante, de seguir luchando. Es como que me dice, vamos Erika, que se puede. Amén. Y sé que también nosotros como hermanos tenemos esa esperanza viva. El Señor es el que le da sentido a todos los que creemos. Les da sentido a todo aquel que cree, que tiene fe en Él, que reconoce que con sus propias fuerzas es imposible, porque eso es lo que yo hacía al principio. Pensaba que era algo mío y creía que con mis propias fuerzas lo iba a lograr, o iba a lograr salir de eso, pero después me di cuenta que no, porque mis fuerzas son limitadas y mis fuerzas flaquean, me canso, mis fuerzas se agotan, se terminan, pero doy gracias a Dios porque Él
Él se reveló a mi vida y yo lo pude conocer y pude conocer al único al quien no se le terminan las fuerzas, al que no conoce cansancio, aquel que no se rinde, aquel que no conoce la derrota, amén, y aquel que me ama tanto, amén, que envió a su Hijo amado Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros, a comprar a precio de sangre nuestros pecados, amén. Y así, hermanos, recibí a Cristo en ese tiempo. Eso fue antes de venir a Chile. Mi vida empezó a tomar sentido. Y les vuelvo a repetir, cuando venía esa angustia a mí, yo me encerraba a orar, a clamar a Dios. Y es impresionante, y disculpen que suene como muy repetitivo, pero cuando terminaba de orar sentía esa paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo en mi corazón. Y todo se va, todo, quizás ese temor, esa angustia, ese miedo, o todo lo que en ese momento sentía, todo eso se fuma, se va. Y todo vuelve a tomar sentido. Y todo vuelve a tomar sentido. Así es como que vuelvo en sí nuevamente. Soy yo. Amén. Hay un versículo que siempre llevo en mi mente. Hay un versículo que siempre me lo grabé de memoria y siempre lo llevo en mi mente. Amén. Está en el Salmos capítulo 23, versículo del 4 al 6. ¿Lo buscamos en nuestras Biblias? Salmos capítulo 23, versículo del 4 al 6. Ya. Acá está. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte,